El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Buenas noches, estamos en vivo en esta noche. Vamos a tener un panel de preguntas y respuestas. Le damos la bienvenida a las personas también que se conectan por internet. Nos puede escuchar en vivo también por la aplicación que tenemos, a la familia radio. Usted nos puede encontrar ahí también. Nos puede escuchar por la radio o si no, también nos puede escuchar, nos pueden ver en Facebook. Estamos en vivo en este momento. Cualquier pregunta usted la puede hacer llegar acá y nosotros, pues, el pastor con gusto la estará respondiendo. Pastor, sin más preámbulo, pues lo dejo para que se presente con las personas que nos están viendo por internet en este momento. Ok, bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Bernardo Ríos. Estamos para servirles y bueno, el día de hoy vamos a contestar una serie de preguntas que nos han mandado. De antemano les avisamos que esas preguntas no son, no las estamos recibiendo ahorita en vivo, sino son preguntas que ya nos han mandado con tiempo y que ya pues nosotros le buscamos la respuesta, ¿no? Y ya la respuesta las traemos escritas para poderla responder. Pero igual, si hay alguna pregunta en vivo, con toda confianza, especialmente a la gente de la página de matrimonios, si tienen alguna pregunta sobre el matrimonio, pues vamos a hacer el esfuerzo para poderla contestar con mucho gusto. Amén. Tengo la primera pregunta, pastor. Dice, ¿por qué somos una iglesia no denominacional? Bueno, esta es una pregunta muy común, la recibimos frecuentemente a través de las redes sociales porque por medio de las prédicas que nosotros compartimos hemos hecho un énfasis en varias ocasiones que nosotros no somos una iglesia que pertenecemos a una denominación. Yo creo que uno de los errores principales es asumir que Dios creó las denominaciones cristianas. Muchas personas cuando oyen que nosotros somos una iglesia no denominacional, generalmente algunos se asustan, algunos tienen preguntas y dicen, si no se pertenece a una denominación X o a una denominación Y, entonces yo ya no voy a oír sus prédicas porque yo tengo el entendimiento de que tal o cual denominación es la única correcta. Amén. Y bueno, esa es ahora sí que eso es algo que la gente asume, pero que bíblicamente no tiene ningún respaldo, hermanos, porque en Hechos capítulo 2, como ustedes saben, cuando la iglesia nació hace 2000 años, en el año 33 de nuestra era, cuando Jesús muere y es que Él es crucificado, Él es sepultado, la iglesia nace en Pentecostés, pero no nace ninguna denominación. El error se comete al creer que porque la iglesia cristiana nació en el día de Pentecostés, fue la iglesia pentecostal que nació, y eso es un error. Nació ese día porque era una celebración, era una fiesta que se celebraba en Israel justamente ese día, pero no significa que nació la iglesia pentecostal. Nació la iglesia cristiana, evangélica, de los seguidores de Jesús, de los que iban a predicar el evangelio, a llevar el evangelio por todo el mundo. Pero las denominaciones en sí, hermanos, como se conocen, como ustedes deben de conocer denominaciones bautista, wesleyana, presbiteriana, metodista, pentecostal, etcétera, no es sino hasta después de la reforma que las denominaciones comienzan a nacer. Por cierto, ahorita ya el 31 de octubre, como todos ustedes saben, 31 de octubre va a estar cumpliendo aniversario ya de la reforma, porque el 31 de octubre de 1517 precisamente fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis contra Roma e inició la reforma de la iglesia protestante. Y fue a partir de ahí que más adelante, siglos más adelante, comenzaron a nacer las denominaciones. Esa es la razón por la que nosotros no somos una iglesia denominacional. Ahora, ojo, con esto no estoy diciendo que las iglesias que pertenecen a una denominación están mal, no. Dentro de muchas denominaciones existen iglesias tanto buenas como iglesias malas. ¿De qué depende que sean buenas o que sean malas? De lo apegadas que estén a la doctrina bíblica, a la sana enseñanza de la Biblia. Puede haber iglesias bautistas de muy buena doctrina. De hecho, yo admiro mucho la denominación bautista porque ellos son una denominación que hace mucho énfasis en el estudio de la Biblia, en estudiar la Biblia e interpretarla correctamente. Pero
eso no descarta que por ahí haya iglesias bautistas que tienen mala doctrina también, como dentro de cualquier otra denominación. O sea, no es la denominación la que hace a una iglesia ser buena, sino la doctrina bíblica. Una iglesia puede pertenecer a una denominación que quizás en su organización tiene bastantes errores, digamos, organizativos, pero si esa iglesia pretende apegarse a la Biblia y a la doctrina bíblica, puede tener una sana enseñanza. Entonces, nosotros como iglesia lo que hacemos, hermanos, es no tanto apegarnos a una denominación X o Y, sino apegarnos a la doctrina bíblica. Ahora, claro, hay denominaciones que tienen cosas muy buenas, entonces, ¿por qué no? Podemos tomar lo bueno de cada una de las denominaciones, pero nuestro énfasis no es parecernos a una denominación X, sino ser lo más bíblicos posible. Entonces, esa es la razón por la que nosotros somos una iglesia no denominacional. Pero también, hermanos, es importante que ustedes entiendan y de que digan, no, nosotros somos una iglesia no denominacional, entonces por ser una iglesia no denominacional, nosotros tenemos buena enseñanza y eso significa que todas las iglesias no denominacionales tienen buena enseñanza. No, hay que tener cuidado. Hay tres tipos de iglesia. Está la iglesia no denominacional, la que no pertenece a ninguna denominación. Está la iglesia denominacional, es decir, la que se identifica abiertamente con una denominación y dice, nosotros somos bautistas, o nosotros somos presbiterianos, o nosotros somos wesleyanos, etcétera. Pero está también la iglesia que es interdenominacional, que es la iglesia que dice, yo le entro a todo. Yo, si vamos a hacer un culto de corte pentecostés, está bien, démosle. Si vamos a hacer un culto de corte presbiteriano y vamos a bautizar niños y vamos, o sea, yo me acomodo a lo que sea. Hay personas que no son tan estrictos o tan exigentes en ese sentido, porque recuerden, hermanos, que mientras que no se afecten las doctrinas de salvación, las doctrinas principales, hay otras doctrinas periféricas en las cuales podemos estar de acuerdo o no con la demás gente, pero son cosas que las podemos sobrellevar. Entonces, para responder la pregunta, esa es la razón por la que somos una iglesia no denominacional, porque en Hechos 2 no nace una denominación, sino nace la iglesia cristiana evangélica, ¿ok? Y una asunción muy común es que nació la iglesia pentecostal. No, ese es un error. La denominación pentecostal es la denominación más nueva de todas las denominaciones. Tiene apenas más de 100 años. Es una de las más nuevas de todas las denominaciones cristianas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que se va al extremo de decir, si en Hechos 2 nació la iglesia pentecostal, por lo tanto todas las demás iglesias que no son pentecostales están mal. Entonces eso es un error, hay que tener cuidado con eso. A ese punto iba yo, pastor, a hacerle esa pregunta. ¿Por qué muchas veces crea división en la sociedad este tipo de denominaciones? Porque nos encontramos con hermanos que de repente son pentecostales, otros que de repente tienen otra denominación y crean una división. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de ignorancia bíblica. Viene de ignorancia bíblica porque la gente muchas veces se pone una bandera de una denominación sin conocer la Biblia. Y dice, no, yo soy de tal denominación y por lo tanto, si yo he estado aquí por muchos años y yo he aprendido que esto es lo correcto y que este es nuestro líder espiritual que inició este movimiento, entonces estos son mis colores. Y lo toman hasta el punto muchas veces de caer en herejías, muchas denominaciones y de decir, tales denominaciones no son de Dios. Sí, por ejemplo, el movimiento pentecostés, hermanos, hace mucho énfasis en lo que es los dones del Espíritu Santo. Ese es el énfasis de ellos, es el mover las manifestaciones externas. Eso es prácticamente la doctrina más importante. De hecho, así nació la iglesia pentecostal en Azusa Street, el famoso movimiento de Azusa Street. William Seymour fue uno de los iniciadores de este movimiento y todo ese movimiento inició precisamente por eso, el énfasis de ellos era orar por la gente, hacer que la gente hablara lenguas, acomodiara lugar y que fueran bautizados del Espíritu Santo y que tuvieran manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, así fue como nació el movimiento pentecostal y eso es lo que es el movimiento pentecostal hoy día. No hace mucho énfasis precisamente en estudiemos la Biblia e interpretémosla correctamente, sino más en una manifestación. Si tú tuviste una manifestación bonita que danzaste en el Espíritu, como ellos dicen, no entre comillas, o hiciste algo bonito en el Espíritu, eso vale más que entender la Biblia. Para ellos eso vale más. Ahora, ojo. Yo respeto todo eso, yo no estoy diciendo esto para criticarles, señalarles o decir ese movimiento está mal, porque
también debemos de entender que hay muchas iglesias que están en una denominación que quizás esa denominación está más propensa a caer en errores bíblicos porque más en énfasis en el estudio bíblico, pero eso no quiere decir que sean malos, porque probablemente están en ese movimiento por ignorancia o por no estudiar más la escritura, o no es pecado ser pentecostal. O sea, si tú te identificas con esa bandera, siempre y cuando tú trates de estudiar la Biblia y de interpretarla correctamente. O sea, en otras palabras, tú puedes decir, yo soy de tal o cual denominación, eso ni te salva ni te condena, pero lo que sí debes de tener mucho cuidado es de tener la doctrina correcta, la doctrina de Jesús. Entonces eso es lo más importante, pero igual yo respeto a todas las denominaciones y mi anhelo como pastor es que dentro de todas las denominaciones se haga lo mejor posible las cosas y se predique lo mejor posible el evangelio. O sea que usted está diciendo que nos puede perder tener una denominación con una interpretación incorrecta. Bueno, lo que estoy diciendo es de que hay denominaciones más propensas a irse al error. Okay. Más propensas, pero no precisamente que el nombre de una denominación te vaya a perder, no. Lo que le va a perder a cada persona es no estar haciendo bien las cosas para Dios, no tener una fe sana. Ahora, hay denominaciones que puede ser que por los dogmas o doctrinas de ellos, organizaciones internas de ellos, vayan contra algunas doctrinas de la Biblia. Y ahí es donde ya la persona pues debe tener mucho cuidado, pero una salvación no te vas a perder, por la denominación, tampoco te va a salvar, pero lo que tenemos que hacer es tratar de ser lo más bíblicos posibles. De que hay denominaciones más correctas que otras, eso es una verdad también. Hay denominaciones más apegadas a la Biblia que otras y otras más propensas a apartarse de la Biblia y a dejarse llevar más por las doctrinas del pastor o las doctrinas del concilio o del presbítero, y eso es un error, pero muchas veces son organizaciones tan grandes que ya se compromete muchas veces lo que la palabra de Dios dice, porque hay cosas que no se pueden reformar cuando se está corriendo el riesgo de confundir a miles y miles de personas que pertenecen a ese movimiento. Entonces hay gente que prefiere mejor seguir en el error con tal de decir no, porque no queremos que la gente se vaya. Ya. Ok, pastor, solo le hacía ese par de preguntas porque hay veces que uno pues necesita un poco más de explicación para entenderle bien, ¿no? Acordemos que aquí no está en juego una casa, un carro, está en juego la salvación de las personas. Y por una mala doctrina se puede perder a alguien. Una segunda pregunta aislada también. Dice, ¿puede un pastor pastorear después de haber cometido adulterio? Bueno, el adulterio es uno de los pecados más vergonzosos dentro de la iglesia. Aun cuando lo cometa la persona más en el anonimato, el hermano que casi nunca viene, el que casi nadie conoce, el adulterio es un pecado netamente vergonzoso. Cuando lo comete el que está enfrente, el que se supone que debe de estar predicando de santidad, de buena moral, de cuida tu matrimonio, de protege a tu esposa, de tienes que dar un buen ejemplo a tus hijos, es devastador para la iglesia. Hay movimientos, hay concilios, hay iglesias que restauran al pastor cuando comete adulterio y lo pasan por un proceso de restauración. De hecho, es tan común, hermanos, esto lamentablemente, el adulterio en el pastor es algo bien común, desgraciadamente, que hay concilios grandes que de hecho hasta tienen centros de retiros, o sea, edificios y todo, donde ellos tienen a muchos pastores que han cometido adulterio restaurándolos en un proceso de restauración para que vuelvan a pastorear. Pero desde mi punto de vista personal, yo no estoy a favor de esa decisión. ¿Por qué? Porque hay un requisito bien importante para poder uno presentarse dignamente a servir en la iglesia, que es ser marido de una sola mujer. Ahora, ojo, este requisito puede tener algunas aristas, algunas situaciones. Por ejemplo, si la esposa del pastor murió o la esposa del pastor lo abandonó, que ella fue la que lo abandonó, no quiso estar más con él, el pastor puede quizás volverse a casar, pero él es libre, no está él cometiendo pecado. En el caso que es él el que comete pecado, el pastor, lo bíblico es que se debe de sentar. El pastor se debe de sentar, debe de pasar por un proceso de disciplina. Alguien más dentro de la iglesia que esté capacitado dentro de la iglesia debe de asumir el pastorado de la iglesia. El pastor sentarse, restaurarse, no puede servir en nada mientras está en el proceso de disciplina. Y cuando salga de la disciplina, si es que es quizás una persona muy valioso en la predicación, se le puede dejar que pueda volver a enseñar en la iglesia, pero no pastorear la iglesia. Puede quizás, ahora,
repito, esto es mi opinión, ¿ok? La Biblia es estricta, la Biblia dice, o sea, debe de ser marido de una sola mujer, que tenga en orden su casa, que tenga a sus hijos en disciplina, en amonestación del Señor. Los requisitos para ser pastor son muy estrictos, ¿ok? Entonces, quizás después de su disciplina y de pasar por su restauración, pudiera volver a predicar en la iglesia, como un predicador asociado, pero no volver a pastorear la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tiene la autoridad moral para volver a aconsejar matrimonios, para decir, no cometan adulterio, hermanos, cuiden su esposa, hermanos, tengan cuidado. O sea, en ese sentido, aún cuando haya pasado por un proceso de restauración, ha perdido crédito. En ese sentido. Ahora, si es un maestro dotado que puede enseñar muchas otras cosas, muchos otros temas, se le puede permitir que después de que haya, repito, sido restaurado, vuelva a predicar, pero que le quede claro que él no es el pastor más de la iglesia, el pastor oficial de la iglesia. Mucha gente lo que hace, el problema es que muchos pastores ven la iglesia como su negocio, como su modus vivendi. Entonces ellos dicen, bueno, yo adulteré, pero la iglesia es mía. Así que aquí el que me quiera sentar más bien se me va, y quieren a como dé lugar seguir con la iglesia. Entonces algunos lo que hacen es irse de la ciudad, poner una iglesia donde nadie más los conoce y seguir viviendo de eso porque no quieren trabajar, no tienen miedo a trabajar. Entonces prefieren ir a comenzar otra iglesia a otro lado que sentarse y disciplinarse. Pero eso es lo bíblico y lo correcto. Estricta la Biblia con ese tema, ¿verdad? Tengo una tercera, dice, ¿por qué ustedes piden diezmo? Dice. Eso es algo del Antiguo Testamento. Ya ve que hay una corriente de que dice de que pues en la gracia pues ya no tenemos que diezmar. Sí. ¿Cómo se explica eso a la luz de la palabra? Bueno, esta pregunta la mandó un hermano de Ecuador, nos mandó esta pregunta, muy preocupado porque desde el punto de vista de él, diezmar te hace perder la salvación. ¿Por qué? Porque él interpreta donde los Gálatas hablan de que cuando tú te quieres someter a la ley has caído de la gracia. Él interpreta que el diezmo es una palabra que no se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces automáticamente él asume, diezmo es ley, diezmo es una ley del Antiguo Testamento. Entonces él dice, si tú diezmas, tú te estás sometiendo a la ley, y el que se somete a la ley cae de la gracia, y al caer de la gracia pierdes tu salvación. Hasta ese punto de gravedad muchas personas han llegado a interpretar este mandato que está en la Biblia. El error se comete en que cuando en el Antiguo Testamento hablamos de ley o la ley de Dios, no se está hablando de un solo tipo de ley, se está hablando de 3 tipos de ley diferentes. La primera son las leyes rituales o ceremoniales. Rituales o ceremoniales es un tipo de ley. Después están las leyes civiles o legales, y por último están las leyes morales o éticas. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que Jesús hace es quitar las leyes rituales y las leyes ceremoniales. ¿Cuáles eran esas? Matar un cordero de pascual cada año para expiar el pecado del pueblo. Una vez que Jesús murió en la cruz del Calvario, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya no hay más necesidad de estar matando corderos. Se mataban palominos, se mataban becerros, se ofrecían ofrendas de harina en el altar, se hacían muchos tipos de ceremoniales, se observaban las lunas, las fiestas, los días de reposo. Ahora, hay que tener cuidado, hermanos, porque todo eso en el Antiguo Testamento era sombra de Jesús. En Hebreos dice que una vez que Jesús viene, nosotros ya estamos con la substancia, o sea, el ser real, Jesús. No podemos nosotros seguir con las sombras. Todos esos rituales que llamaban al pueblo a santificarse por medio de las obras que el pueblo podía hacer, ahora ya no es por medio de esos rituales, sino ahora ya es por medio de Cristo. Cristo muere en la cruz por nosotros, nos salva, pero no solamente tiene poder para salvarnos, sino también para santificarnos, para que nosotros estemos limpios para Dios, ¿ok? Pero las leyes civiles o legales siguen vigentes. Por ejemplo, no matarás, no robarás. Son leyes civiles, o sea, hay autoridades que juzgan esas leyes y hacen que esas leyes se cumplan. Las leyes éticas y las leyes morales, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, es una ley moral. Okay, no te van a meter preso si no honras a tu padre y a tu madre. No hay una ley que yo sepa en un país que diga, si tú nunca ayudas a tus padres te vas preso. No desearás la mujer de tu prójimo, es una ley moral o ética, ¿sí?
si tú dices, yo estuve deseando a aquella persona, no viene la policía y te dice, te vamos a llevar preso por eso. Es algo moral, es algo ético, es algo que simplemente tú sabes que es correcto y que debes de hacer lo que es correcto. ¿Ok? Ahora, ¿dentro de qué categoría creen ustedes, hermanos, que cae la ley del diezmo? La ley del diezmo es una ley moral, es una ley ética. ¿Ok? Cuando Jesús fue probado y le trajeron una moneda y le dijeron, Señor, ¿es lícito pagar impuestos? Él pidió una moneda. Él dijo, dame una moneda y dime de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción. Ellos le dijeron, es del César. Entonces Jesús dijo, dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús estaba diciendo a Dios lo que es de Dios, Jesús estaba hablando del diezmo. Los judíos que estaban oyendo a Jesús inmediatamente sabían de qué les estaba hablando. Esos mismos judíos, muchos de esos mismos judíos, cuando se convierten al cristianismo y nace la iglesia, ellos pasan ahora de ser miembros del templo judío, donde ellos tenían que guardar todos los ceremoniales y rituales judíos, a ser ahora cristianos. Pero ¿significaba eso que ahora ya no tenían que ayudar la iglesia? Claro que no. En la Biblia nosotros vemos muchísimos casos. En el libro de los Hechos dice que las personas, los hermanos, traían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque sabían que la iglesia tenía necesidad. El mismo apóstol Pablo dio testimonio de los filipenses y dijo, los filipenses son muy dadivosos, han abundado en muchas dádivas para conmigo. Aunque Pablo dijo, aunque yo sé tener y sé no tener, pero reconozco que me han ayudado, ellos han aportado. En la iglesia de Corintios, los hermanos pobres le dijeron a Pablo, por favor, permítenos participar en el dar. Nosotros queremos dar. Pablo les dijo también a los hermanos en Corintios, cada domingo, el primer día de cada semana, aparten lo que van a dar, ¿sí? O sea, éticamente, moralmente, el diezmo es algo que sigue vigente. ¿Por qué? Es puro sentido común. ¿En el Antiguo Testamento existía un templo? Sí. En el Nuevo Testamento ya no existe un templo como tal, como en el Antiguo Testamento, pero existe una iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? La fundó Cristo. Por lo tanto, si Cristo la fundó, dice que nada prevalecerá contra su iglesia. Nada, ni la muerte, ni el Hades, ni nada. Jesús quiere que su iglesia prevalezca hasta que Él venga. ¿Cómo va a prevalecer? Bueno, espiritualmente dependemos de Dios. Pero financieramente y económicamente los hermanos desde el tiempo de Hechos que la iglesia nació sabían que la iglesia dependía de la ayuda que ellos daban. ¿En el Antiguo Testamento había un sacerdote? Sí, ahora en el Nuevo Testamento ya no hay un sacerdote, ahora hay un pastor que es una oveja igual que las demás ovejas, nada más que ahora es el que de alguna forma va liderando y va guiando a los hermanos, enseñándoles la Biblia y enseñándoles lo que es correcto. Entonces, si nosotros lo analizamos, la misma necesidad que había en el Antiguo Testamento de dar el diezmo es exactamente la misma necesidad que existe en el Nuevo Testamento de dar el diezmo. Entonces, hermanos, yo sé que para muchas personas esto es fuerte, pero ¿sabe qué? El diezmo sigue vigente. El diezmo en el tiempo de la gracia está vigente igual que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una ley moral, es una ley ética. ¿Quién de ustedes varones sabe por puro sentido común que es moral que sostengan a su esposa y a sus hijos? ¿Sí? Todos sabemos que es éticamente y moralmente lo correcto, ¿verdad que sí? Ahora, pregunta, ¿qué ciudadano de un país que se beneficia del país, de las carreteras del país, de las escuelas del país, de los hospitales del país, sabe por puro sentido común que debe de pagar sus impuestos? Todo el mundo lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos beneficiamos del país. Qué buen hijo que tiene un poco de entendimiento y teniendo dinero en su cartera y viendo a sus padres ancianos que no pueden trabajar, sabe que es su deber sostener a sus padres. Es lo mismo en la iglesia. Nosotros vemos la iglesia existe, la iglesia bendice a las personas con lo espiritual y ustedes sostienen a la iglesia con lo material. Pablo lo dijo. Pablo dijo, es gran cosa que si nosotros sembramos en ustedes lo espiritual, ¿seguimos lo material? Pablo dijo, claro que no, pues es lo más normal del mundo. Eso es puro sentido común. Así que, hermanos, yo sé que hay mucha gente que en este tema son probados, pero ¿sabe qué? El diezmo, escuche, si hay alguien aquí que no cree en el diezmo, yo le voy a decir una cosa. El diezmo es una ley de parte de Dios que ayuda a cuidar tu corazón. ¿Por qué? Porque
Dios sabe que si tú pones demasiado el corazón en el dinero, dice 1 Timoteo 6:10 que raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que demos gracias a Dios porque cuando nos da la oportunidad y nos hace un llamado a diezmar, está ayudándonos también a purificar las intenciones de nuestro corazón hacia el dinero. Hay mucha gente que pudiera diezmar, pero no lo hace. Algunos dicen yo no creo en el diezmo, otros dicen sí creo, pero me cuesta. Pero no sé cuál sea la razón. Si no creía, espero que con esta explicación que es bíblica, usted pueda entender que sigue vigente. Y ahora, si es una cuestión de su corazón, pues ahora sí que pedirle a Dios, ¿no? No podemos obligar a nadie. De hecho, las personas que son nuevas, que se están acercando a una iglesia, ni piensen que nosotros estamos interesados en su diezmo. No, para nada. Queremos que conozcan a Dios, que abran su corazón a la palabra, que cuando Dios lo ponga en su corazón, lo hagan voluntariamente. Nosotros no hacemos acepción de personas entre diezmadores y no diezmadores, para nada. Cada persona tiene su propia experiencia en cuanto a este tema. Pero yo le voy a decir algo. Cada vez que pasan con el alfolí y tú no das, yo te aseguro que te sientes incómodo. Pregúntate de dónde viene esa incomodidad. Esa incomodidad viene de que estás haciendo algo incorrecto. Y tu misma conciencia te lo está diciendo. Por eso te sientes incómodo, porque si no, más bien te sentirías orgulloso de decir, yo no di, ¿y qué? No, esa incomodidad es porque tu conciencia te está diciendo, no está bien, todos lo están sosteniendo la iglesia, menos tú, y todos están beneficiando de la iglesia, incluyéndote a ti. Sí, pastor, el problema está que se ha abusado tanto de ese tema del dinero. Hemos encontrado personas, la mayor parte de las personas que comentan aquí en Facebook son personas como que han sido abusadas han sido alguien. Timados. Exactamente, entonces ya lo ven como algo como que es algo como que los pastores quieren ultrajarlo, como lo que lo quieren despojar. Sí, porque ha habido mucho abuso. Hay una campaña en internet, hermanos, contra el diezmo. Tengan mucho cuidado, no todo lo que dice es de Dios, ¿ok? Ahí yo he visto en YouTube muchos videos que dicen, no diezmes, porque si diezmas más bien estás cayendo bajo maldición, porque ellos dicen que te estás sometiendo a la ley. Entonces la ley como es maldición, entonces ellos dicen que diezmar es maldición. Y en internet se aprovecha para decir de todo. Yo he visto unos memes en internet que pasan una casa lujosa, ¿sí? Y le ponen un label que dice casa del pastor. Luego una casa un poco menos lujosa, pero igual más o menos, casa del hijo del pastor. Luego una casa así, ¿me entiende? Fea, horrible, que se está cayendo, llena de como mugroso, sucio ahí. Y dice, esta es la casa tuya del que das el diezmo. ¿No han visto eso? Bueno, todos esos memes y todo eso, ¿usted cree que lo hace gente sana? Con el propósito de que tú seas bendecido. No, hace gente resentida contra la iglesia, contra el evangelio, que en algunas ocasiones tienen razón. En algunas ocasiones esos memes están diciendo toda la verdad de algo que está pasando en una iglesia donde hay un pastor que se está enriqueciendo, que abusa de las personas, que ni siquiera les está predicando la verdad, que su énfasis es sacarles el dinero, exprimirles el dinero. Y es verdad, así los tienen. Él en una buena casa, rico y prosperado, y los pobres hermanos que dan los pactos o las ofrendas viviendo en la miseria, pero porque se les está haciendo un abuso. Pero no generalicemos, hermano, que porque ese meme dice una verdad que se puede aplicar a ciertas iglesias, esa verdad aplica a todas las iglesias. No todos los pastores son iguales, no todos los pastores trabajan de la misma forma. No podemos echar en el mismo costal a todos los pastores, porque un pastor en Corea, por ejemplo, no sé si saben, un pastor muy famoso de la iglesia más grande del mundo hizo fraude en su iglesia. Al parecer 25 millones, un desfalco de 25 millones de dólares, está en la cárcel, ¿sí? Entonces, ¿pero eso significa que todos hacemos eso? No, eso sería un poco insensato, sería un poco necio medir con la misma vara a todas las personas. Entonces, les hago un llamado, hermanos, al equilibrio y un llamado al entendimiento. Pero ¿sabe qué? Si usted en su corazón está esa paz interior de decir yo diezmo porque esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, hágalo. Yo le aseguro que no le va a hacer ningún daño a usted. Al contrario, su corazón está siendo purificado en cuanto a las intenciones hacia el dinero. Amén. Vamos a dejar un poquito el tema del dinero, pastor, porque es un tema medio extenso, ¿no? Dice una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo se salvarán las tribus o etnias donde nunca ha llegado el evangelio, no tiene una traducción de la Biblia a su idioma y jamás han oído el nombre de Jesús? También podríamos aplicar a los antiguos, a los que vivieron, por ejemplo, en el continente americano, gente que murió sin conocer de Cristo. Sí.
Bueno, esta es una pregunta que aparentemente está un poco difícil porque muchas personas, ¿verdad? Dicen, bueno, hay tribus, hay etnias que ni siquiera hablan el idioma, no tienen una Biblia traducida a su idioma o ni siquiera tienen escritura, nunca han oído el nombre de Jesús. Sin embargo, hermanos, tenemos que partir de un principio. El principio de que Dios creó en esta tierra solamente un hombre, ese fue Adán. Y todas las tribus, todas las lenguas, todas las etnias, todos los pueblos de todo el mundo somos descendientes de Adán. Adán fue un hombre diseñado por Dios y en la composición de Adán estaba el Espíritu de Dios, espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu de Dios fue transmitido a todos los descendientes de Adán, aunque también fue transmitido, ¿qué cosa? El pecado, porque Adán desobedeció a Dios. Entonces nosotros, todos los seres humanos de toda tribu, de toda lengua, en todo el mundo, en cualquier lugar del mundo, tenemos dentro de nosotros un pedacito de Dios. Entonces, sí es posible que exista todavía grupos demasiado aislados donde todavía el evangelio no ha llegado, pero tenemos que ser conscientes, hermanos, de que Dios, antes de que viniera Jesús, a los judíos le dio la ley escrita en tablas de piedra. Moisés escribió la ley para que los judíos la tuvieran, vivieran por esa ley, trataran de cumplir esa ley y por cumplir esa ley fueran salvos. Antes de Jesús la gente era salva por sus obras, por tratar de cumplir la ley. Nunca podían, por eso tenían que estar haciendo sacrificios constantes. A los gentiles Dios les puso la ley en su corazón y en su conciencia. Dicen Romanos que aún los gentiles, cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley, cumplen la ley sin tener la ley. Es decir, había algunos gentiles en los tiempos antiguos antes de Jesús que eran todavía moralmente y éticamente más correctos que muchos judíos. De hecho, en los profetas mayores nosotros vemos que Dios reprende a Israel y le dice: yo traeré otro pueblo, me iré a otro pueblo y los provocaré a celos con otro pueblo, porque Dios quiso tener misericordia de los gentiles. Entonces, todos en la tierra descendemos de los 3 hijos de Noé, ¿no? De los 3 hijos de Noé se poblaron toda la tierra, se formaron todas las naciones. Oralmente se transmitió el conocimiento de Dios en todas las tribus. Por eso es que cuando nosotros estudiamos la cultura babilónica o la cultura egipcia o la cultura hindú o la cultura azteca o cultura la que sea, casi en toda la mitología de todas esas culturas existe la historia de un diluvio. En todas esas culturas existe la historia de una creación, existe la historia de una serpiente que engañó al hombre. No se parece tanto a la Biblia porque oralmente esas historias se fueron tergiversando un poquito a la hora de comunicársela oralmente, pero eso significa que de alguna forma después del diluvio esas historias se transmitieron oralmente a todas las personas. Además, ninguna de las tribus o etnias antiguas ha sido atea. Eso es extraño, ¿sí o no? Nunca se ha descubierto que una tribu o una cultura sea atea, que haya dicho una cultura. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo, los aztecas, que los aztecas han dicho: nosotros no creemos en ninguna deidad. O los incas en Sudamérica. No, todas las tribus, lenguas y etnias siempre tienen sus deidades, siempre tienen sus dioses. ¿De dónde salió ese deseo? ¿De dónde salió esa necesidad de tener un Dios, un ser supremo en quien creer? De que Dios puso en la conciencia y en el corazón de todos los seres humanos el saber y el creer que hay un Dios, que hay un ser supremo. ¿Ok? Además, en estos tiempos yo creo que con tanta informática, con tanta tecnología, con tantas comunicaciones, es difícil que todavía haya gente tan aislada que todavía no ha escuchado el nombre de Jesús. Pero, escuchen, ninguna persona morirá sin oír el evangelio. Eso es una promesa que Dios ha hecho. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios no podría juzgar a una persona si la persona llega al juicio y la persona dice: lo siento, no tienes ningún parámetro para juzgarme porque yo no oí el evangelio, yo no supe quién fue Jesús. Dios se va a encargar de que toda persona antes de morir escuche el evangelio, si no de un predicador, si no de la tele, si no de un amigo, de una red social, y si no, por último, en el caso más extremo, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a encargar de que la persona más recóndita, en el lugar más inhóspito, antes de morir, lo convenza y le ponga convicción de pecado y de arrepentimiento. Esa es la postura bíblica para responder esta pregunta. Amén. Hay otra pregunta muy interesante, pastor. Dice, ¿por qué oramos y le pedimos a Dios si Él ya lo sabe todo? Es
Es una pregunta muy interesante porque nosotros sabemos que Dios es soberano, Dios ya sabe todo. Si mañana usted lo van a operar, Dios ya sabe si usted va a salir bien de la operación. Entonces usted podría decir, bueno, Dios ya sabe que voy a salir bien, pues ¿para qué oro? Si Él ya sabe, o si salgo mal y Dios ya sabe en su conocimiento previo de las cosas, ¿para qué voy a estar orando? Sin embargo, nosotros oramos, la oración no solamente es pedirle a Dios por el futuro. Ese es el error que se asume con esa pregunta, porque la oración también es devoción, la oración es adoración, la oración es hablar con Dios. Y Dios demanda que nosotros oremos, aunque al final de cuentas Él ya sepa lo que Él va a hacer. Por ejemplo, si tú tienes un hijo enfermo, la Biblia dice que tú ores por él. Dios dice que tú ores por él. Si ese niño no se sana y muere, entonces tú dices, pero ¿para qué Dios me manda a orar por algo que Él ya sabía que de todo modo no se iba a sanar? Bueno, Dios quiere ver nuestra dependencia de Él. En 1 Timoteo 2:8 dice, quiero pues que todos los hombres alcen sus manos en oración, manos limpias, sin ira y sin contienda, que oren en todo lugar y en todo momento. Entonces, oramos, hermanos, porque eso demuestra nuestra dependencia y nuestra confianza en Dios, aunque a final de cuentas Él no haga como nosotros pedimos en la oración. ¿Sí? Entonces por eso siempre nosotros oramos. Por cualquier cosa, Dios nos responda, Dios no nos responda, es nuestro deber como cristianos decirle al Señor que confiamos en Él y que lo que Él haga al final de cuentas nosotros lo vamos a aceptar, aunque reconocemos que hay cosas muy dolorosas que son difíciles de procesar. Amén. No, volvemos al tipo de enseñanza de repente que hemos recibido y pensamos que la oración es una estrategia como para acercarnos a pedirle a Dios y que se haga nuestra voluntad. Sí. Pero cuando pues sabemos de que al final es la voluntad de Él y que nos acercamos a Él es para adorarlo y hablar con Él, como usted nos comentaba. Sí, hermanos, acuérdense, hermanos, que la doctrina correcta de la oración no es agarrar a Dios y torcerle el brazo. O sea, yo voy a orar, Señor, para que tú hagas lo que yo digo. No, la oración es pedirle a Dios, ¿sí? Pero acuérdese que Él va a ser de acuerdo a su voluntad. Él va a ser como Él quiera porque Él es soberano. Entonces nosotros oramos solamente esperando a que Él haga de acuerdo a su voluntad. Amén. Tengo una siguiente pregunta, pastor. Dice, pastor, me gustan las enseñanzas, pero se las recomendé a un amigo y me dijo que no le gustaron porque en sus prédicas usted critica mucho a las otras doctrinas o a iglesias. Amén. Bueno, que a la gente no le gusten las prédicas es lo más normal. Acuérdese que a Jesús en su mismo pueblo, en Nazaret, no lo recibieron, no les gustó el mensaje, ni les gustó Jesús, no les cayó bien. ¿Okay? Las prédicas cuando nosotros las damos, va a haber gente que les guste y va a haber gente que no les guste. Cuando yo estaba nuevo en este ministerio de predicar y alguien decía, yo no estoy de acuerdo, me deprimía. Yo decía, ay, no puede ser, fulano no está de acuerdo conmigo. Yo me sentía muy mal, pero en el paso del tiempo, en el paso de los años, uno va aprendiendo que es así. Va a haber gente que se identifica con la doctrina que tú predicas y gente que no se identifica con la doctrina que tú predicas, que tienen otras enseñanzas, y es normal que digan no me gustó. Ahora, sí me gustaría hacer una diferencia entre lo que es criticar y lo que es enseñar una doctrina que reprende o que señala los errores doctrinales. Porque cuando, por ejemplo, me toca decir algo fuerte, me toca señalar un error doctrinal o me toca señalar algo que no está bien, yo no lo estoy haciendo en primer lugar porque yo tenga algo personal contra la gente. Segundo lugar, no lo estoy haciendo porque no tengo otra cosa que decir. Es un mandato. Si nosotros llamamos a un predicador que señala los errores doctrinales o que señala los movimientos teológicos que están mal, lo llamamos criticón, entonces Jesús y sus apóstoles fueron unos criticones. Porque nosotros vemos a Pablo reprendiendo, dice, esos son apóstoles fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Juan dice claramente, esos ni eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros no hubieran salido de aquí. Judas dice, contended ardientemente por la fe que os ha sido dada. Juan dice, ni reciban en casa a esas personas. O sea, y Jesús le dice a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados, ustedes son unos hipócritas, ustedes, o sea, los predicadores del Nuevo Testamento, empezando por Jesús y sus apóstoles, señalaron fuertemente los errores doctrinales. Entonces, no hay que asustarnos
cuando alguien venga y el mensaje que nosotros damos aquí le parezca muy duro. De hecho, ustedes, hermanos, como miembros de la iglesia, yo les hago un llamado a que sean maduros, porque ustedes mismos pueden pasar por una prueba de estas, en donde ustedes le compartan una prédica de la iglesia a un amigo, a un familiar, a un conocido, y ese amigo les diga: no, tú vas a una iglesia que no tiene amor, tu pastor no tiene sabiduría, no predica del amor, predica de criticar a los demás, etcétera, etcétera. Ustedes deben de tener una respuesta bíblica para eso y para contrarrestar eso y decir: mira, a la luz de la palabra se deben de señalar los errores doctrinales y se deben de señalar las herejías. ¿Por qué? Porque las herejías son destructoras. Las herejías son diseñadas básicamente por Satanás para poder destruir el cuerpo de Cristo, para armar división en el cuerpo de Cristo. Charles Spurgeon dijo que un perro ladra cuando su amo es atacado, y yo sería un cobarde si veo que están tergiversando la palabra de Dios y yo me quedo callado. Entonces es el deber, una de las facetas de uno como pastor, aparte de predicar muchos temas. Uno puede predicar temas familiares, temas devocionales, doctrinales. O sea, la Biblia tiene un consejo tan vasto que uno puede predicar de todo, pero parte de una de esas facetas de uno es decir: hermanos, tengan cuidado con esto, hermanos, tengan cuidado con aquello. Por eso se llama pastor. El pastor cuida las ovejas. Cuando un pastor en lo natural está cuidando sus ovejas y un lobo viene, el pastor no le dice: ¿cuál quieres? ¿La más gordita? No. El pastor agarra las piedras o agarra la onda o lo que sea y mata al lobo. Esa es la misma postura que un pastor tiene. Cuando un pastor ve que los lobos empiezan a rondar las ovejas, su primera reacción es: cuidado, a estar alerta y defender el cuerpo de Cristo. Entonces, mucha gente que no sabe esto, lo que pasa es que hoy la doctrina de la iglesia es: todo es amor. Todo es amor. Ahorita se está moviendo la doctrina de la supergracia. Tú puedes hacer lo que tú quieras, nadie te puede criticar, nadie te puede condenar. Yo lo único que quiero es amor, dice la gente. No, si la gente está en pecado, la gente hay que decirle: deja el pecado, porque el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Ahora, en honor a la verdad, también quiero decir de que no hay que caer en extremos. Uno como pastor se puede apasionar con un tema, apasionarse y humanamente ya no salir de ahí. Toda la vida corrigiendo doctrinas, señalando errores. No, la Biblia es muy vasta, hay que dar todo el consejo de Dios también. Y claro, todo tiene su tiempo. Cuando toque señalar un error, hacerlo con autoridad y sin temor, siempre y cuando tenga uno el respaldo de la Biblia y no sea como un resentimiento personal tuyo contra una persona o una iglesia, sino que sea algo que de parte de Dios, que tú dices: esto está mal y esto se debe de corregir, no se puede dejar así. O sea, nunca debe de ser para destruir, nunca, porque una de las características de uno como pastor debe ser el amor, debe ser buscar edificar a las personas. Y no es personal. Por ejemplo, hermanos, yo he señalado muchas doctrinas, ¿no? Y aquí en la ciudad hay pastores que tienen esas doctrinas. Eso no significa que yo tenga algo personal contra ellos, no. Yo hablo con muchos pastores, yo saludo a muchos pastores, me invitan a tomar café, vamos, o sea, lo personal no lo mezclamos. Ahora, con esto no quiere decir que yo estoy de acuerdo con sus errores, no. Si me toca decirle: no, es que tú estás mal en eso, pero eso no significa que yo te odio, ni significa que me voy a alejar de ti, no te voy a hablar, no, porque quizás Dios más adelante le concede a esa persona reformarse y yo le he dado mal testimonio mostrándole mi enojo o mi coraje. Entonces nunca es algo personal. Sí, también vemos a Jesús, pastor, cuando le hace el llamado a Pedro, le dice: cuida mis ovejas. Amén. Le encarece que las cuide, y eso es parte del cuidado, ¿no? Señalar lo malo para que ellos, sí, pues, las ovejas puedan ver dónde está el error. Sí, hermanos, si ustedes le comparten el mensaje que damos aquí en esta iglesia a una persona de otra doctrina, que tengan una doctrina de todo dinero, de todo amor, de nunca señalar el pecado, pues tengan por seguro que no les va a gustar. No les va a gustar. Y los van a criticar a ustedes, les van a decir: ¿qué haces ahí? Ahí no tienen visión, ahí esto, ahí lo otro. Es obvio. Ahora, ahí es donde ustedes tienen que ser sabios. Obviamente, gracias a Dios, las prédicas tienen mucha aceptación. Pues sí, incomoda que 2 o 3 personas digan: no me gusta, es muy duro, es muy crudo lo que dicen, sin tapujos, etcétera. Pero hay mucha gente, hay miles de otras personas que dicen: me dolió, pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y yo no puedo hacer nada contra la palabra de Dios. Entonces, las ovejas del Señor van a oír la voz del Señor. Si se le predica Biblia, las ovejas del Señor van a decir amén
Y la gente que ande por allá mal, que anden todos torcidos, van a decir, no me gustó. Eso es lo más obvio. Pero esta semana un familiar del hermano Jorge me escribió, un familiar de usted, de Nueva York, y dice, pastor, lástima que no vivimos en Georgia, porque si no estuviéramos allá en su iglesia. Hemos oído las prédicas, son de bendición. O sea, también no toda la familia ni los amigos de ustedes rechazan la enseñanza. Hay mucha gente que le gusta y les están siendo edificados con las enseñanzas. Amén. Otra pregunta, pastor, dice, ¿una mujer cristiana puede usar maquillaje y teñirse el pelo? Esta la mandaron, esta no la hice yo. Esta pregunta la mandó una hermana de Colombia. No sé si nos estará viendo a la hermana en vivo. Yo le dije, la vamos a contestar en el próximo panel. Hermana Sandra Rivera. Bueno, esta es una pregunta controversial, porque hay movimientos religiosos que todo lo que tenga que ver con el arreglo de la mujer lo llaman pecado. Por ejemplo, el oro está prohibido, pintarse las canas está prohibido, depilarse la ceja está prohibido en la mujer, y en el hombre es visto como una aberración abominable, ¿no? Si en la mujer está prohibido, pues en el hombre 3, 4 veces, ¿no? Entonces, fíjese bien, debemos de tener mucho cuidado, porque el hecho de que un movimiento religioso grande lo diga, no significa que es cierto. Nosotros debemos de ser muy equilibrados en este tema. La Biblia dice que la mujer cristiana vista y tenga un porte decoroso. La palabra decoro es la palabra griega cosmos y significa orden. Cosmos, de ahí mismo se toma la palabra cosméticos. Cosmos allá arriba en lo celeste es orden, las estrellas, cada estrella en su lugar, la luna acá. No hay nada por casualidad allá en el cielo, hermano. Nada está puesto ahí que alguien dice, esto no sirve. No, todo sirve, los asteroides, todo sirve, todo tiene un propósito. De ahí se agarró la palabra cosmético para decir que cuando la mujer se arregle, lo haga, ¿cómo? En orden. En orden, sin caer en extremos. Todos los extremos son malos. La mujer debe de tener un arreglo personal decoroso. ¿Eso prohíbe el maquillaje? No, yo no veo ahí que diga, entre comillas, prohibido el maquillaje. No, la Biblia dice que la mujer no caiga en un atavío externo exagerado. Dice de peinados ostentosos, toda exuberante, llena de alhajas, llena de cosas. O sea, eso es lo que la Biblia prohíbe. Pero arreglarse decorosamente, con modestia, usar un maquillaje apropiado, un peinado apropiado, una ropa apropiada, una joyería apropiada, eso no es pecado. ¿Por qué? Porque Pedro dice que vuestro énfasis no sea el externo, sino en el ornato del corazón, o sea, en el interno. Pedro dice, embellezcanse por dentro, embellezcanse en su espíritu. ¿Cómo se embellece uno por dentro, hermano? Hay 2 espejos, yo digo que hay 2 espejos. Uno es el espejo de la Biblia y otro es el espejo del baño donde usted se arregla. Si usted no quiere caer en un exceso a la hora de arreglarse en el espejo del baño, primero véase en el espejo de la Biblia, donde la Biblia te escudriña y ve si hay sensualidad, ve si lo que estás haciendo es por provocar, ve si lo que estás haciendo es por llamar la atención, si es una vanidad de la persona. Pero si el corazón está limpio, si una vez que tú te has visto en el espejo de la Biblia y Dios te escudriña y tú dices, yo me siento limpio, me siento bien, estoy tratando de agradar a Dios, y de allí tu arreglo externo es cuidadoso y el Espíritu Santo no reprende a la persona puede usar un rubor adecuado, un maquillaje adecuado, un labial adecuado, un peinado adecuado. Pero todos los excesos son malos. Y lamentablemente hay gente que se va a los extremos, que dice que no, que ni cero. O sea, están inventando una canción por ahí que dice que la pintura es para las paredes y los payasos. Y inventan ese tipo de música, pues tratando de decirle a la gente, no se arreglen, pero eso es un extremo, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice, cuida adentro. Ahora, yo sé la respuesta, sí, pero cuando adentro está hermoso, entonces se refleja por fuera. Exactamente. Cuando usted tenga hermoso por dentro, se va a reflejar por fuera. Pero eso significa no arreglarse, no bañarse, no ser higiénico, no ser pulcro. No, el énfasis es interior. ¿Pero para qué? Para que cuides el exterior. No para que el exterior se vaya a uno de esos 2 extremos. Ni el desarreglo,
ni el arreglo exuberante de caer en un exceso, en donde hay mujeres que lamentablemente son cristianas y caen en excesos, hermano. Y aquí voy a abundar un poquito en este punto, porque este punto seguido me preguntan. Pero es que hay mujeres que, o sea, se van a los extremos. Hay gente que cree que las uñas deben de ser una cosa que ya no pueden agarrar nada, hermano. Unas uñas así como de 4 o 5 pulgadas que ya se empiezan a parecer garras. Los zapatos, hermano, por ejemplo, mire, hermanas, yo le voy a decir algo. Hay zapato que no es diseñado para la iglesia. O sea, hay zapatos que fueron diseñados como para, no sé, un nightclub o un ¿cómo se llama eso donde las mujeres bailan? Un table. Hay zapato que es zapato como tableero. Los colores exagerados, los metales exagerados. O sea, y lo digo con mucho amor, lo digo con mucho respeto para todas. Yo con mi esposa siempre hablamos de esto. Tenemos 3 hijas. Yo no sé cómo ellas vayan a ser en un futuro. Yo no las voy a poder obligar ya cuando estén grandes a vestirse como yo quiera. Yo simplemente trato de decirles cómo debe de ser lo ordenado. La ropa, por ejemplo. No toda la ropa es apropiada para venir a la iglesia. Hay ropa para el parque, hay ropa para la calle, hay ropa para la playa, hay ropa para una fiesta, pero hay ropa para la iglesia. Esta semana, hermano, nosotros fuimos al doctor y el doctor que nos atendió no traía ropa de doctor, no traía bata. Y yo por un momento dije, qué informal, porque uno lo puede confundir con el muchacho de mantenimiento, porque venía desaliñado, desarreglado, con unos tenis de esos de jugar fútbol, soccer, indoor soccer, y así todo, o sea, desarreglado. Yo dije, yo desde mis adentros yo pensé, no debería de ser así, debería estar vestido como doctor, porque es un doctor, es una clínica, es un hospital. Ahora eso no disminuye para nada las capacidades de él como doctor, pero sí yo como que sentí que eso no estaba correcto. Entonces es lo mismo cuando nosotros vamos a la iglesia. Si vamos a la iglesia, somos cristianos, vamos a adorar a Dios. Aquí ya no venimos a ver quién nos mira o a ver a quién enamoramos. Bueno, los solteros tal vez, hermano. Los solteros tal vez, démosle chance también, porque si no, nunca se van a casar. Pero ya una mujer casada, un hombre casado, ahí todo sexy, viendo a ver quién se le pega. Ya como que ya no, o sea, leí algo en una red social hace rato que dice, cuando la moral sube, la falda baja, y cuando la moral baja, la falda sube. Y es cierto, porque cómo esté por dentro el corazón va a depender mucho, hermano, cómo nosotros nos arreglamos. ¿Ok? Pero mire, hay algo que se llama intención y otra cosa que se llama acción. ¿Significa que porque una mujer vista recatadamente es buena mujer? No, porque no conocemos su corazón. ¿Significa que porque una mujer vista de una forma imprudente es mala mujer? No, porque no conocemos su corazón. Tal vez lo hace por ignorancia, lo hace porque así está acostumbrada, esa es su cultura. Entonces lo que importa es lo de aquí. Pero todas las mujeres cristianas y los hombres cristianos debemos de tratar de arreglarnos aquí y luego cuando nos arreglemos por fuera, tener cuidado, hermanos. ¿Significa que nunca vas a cometer una imprudencia a la hora de vestirte? No, quizás un día, por ahí un domingo dentro de un año, se te fue y cometiste una imprudencia. Está bien, estás aprendiendo, tranquilo. Tampoco somos aquí, hermano, tampoco seamos aquí como un juez. Ay, ya vieron a la hermana fulana, ahí vieron a sutano. No, démosle chance que hay personas que están cambiando en un proceso. Tampoco, hermano, somos una iglesia legalista, pero sí creemos en un decoro, en un adorno personal recatado. Tengo una pregunta aquí, pastor, de Rafael Gatica, que nos está viendo en vivo. Dice, ¿la mujer puede ser pastora de una iglesia? Usted ha hablado de este tema ya. Sí. Yo le diría al hermano que vea la enseñanza, está en YouTube, puede una mujer pastorear, pero esta pregunta, hermanos, yo la responderé con otra pregunta. ¿Quién es llamado por Dios a ser la cabeza de una familia? El hombre. Dios puso al hombre como cabeza de la familia, no puede ser la mujer. Eso significa que dentro de la iglesia esa mujer no puede ser la cabeza del marido. Entonces es sencillo, la iglesia
fue creada por Dios, y así como Dios le entregó al hombre, al varón, el ser cabeza de la familia, igual Dios entregó la iglesia a un varón para que ordenadamente, casado y teniendo un matrimonio ordenado y todo, dirija y pastoree la iglesia. Amén. Otra pregunta, dice, me fui de mi iglesia porque había muchos problemas en la iglesia. ¿Qué me recomienda? Pues yo le recomendaría que se fuera al cielo, porque el cielo es el único lugar donde hay creyentes que no se pelean. De ahí en fuera, todas las iglesias del mundo, todas las iglesias cristianas sobre la tierra, estamos formadas por humanos, y nosotros los humanos somos complicados, hermano. Aquí habemos de todos, unos pensamos de una manera, otros de otra, uno nos gusta una comida, otros otra, otros creemos que la alabanza fue larga, otros que corta, otros que la prédica está fuerte, otra que más fuerte necesitamos. O sea, no podemos, hermano, nosotros en este sentido irnos por cualquier cosa de la iglesia. Hay cosas graves e irreconciliables, como doctrinas herejes, acciones como adulterios del pastor o de los ancianos. Hay cosas irreconciliables que por tu bien lo que tú tienes que hacer es irte, pero por cosas pequeñas y diferencias entre nosotros, hermano, no. Ustedes han escuchado el dicho que dice, si encuentras la iglesia perfecta, ¿qué sigue? Si encuentras la iglesia perfecta, no vayas porque la vas a arruinar. Así dice ese dicho, si encuentras la iglesia perfecta, no vayas porque la vas a arruinar. ¿Por qué? Porque no existe la iglesia perfecta. Más bien lo que sí debemos hacer es arreglar nuestras diferencias con nuestros hermanos. Si tú tuviste una diferencia con tu hermano y quieres demostrar que estás dando frutos en Cristo, lo que tienes que hacer es hablar con tu hermano, pedirle perdón, perdonarlo, reconciliarse y seguir adelante. Porque por ese tipo de cosas nosotros no deberíamos irnos de la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a ir a otra iglesia y el mismo problema lo vas a ir a tener a ese mismo lugar. Porque hay mucha gente que cuando surgen los problemas le echa la culpa a los demás, pero casualmente ellos nunca hicieron nada. No fue mi culpa. Y ya están metidos en los problemas. Entonces yo tengo un dicho que dice, los problemas entre hermanos en la iglesia hay que tener la madurez para arreglarlos, no la malicia para hacerlos más grandes. Cuando alguien tiene malicia y en lugar de querer arreglar el problema, reconciliarse y pedirse perdón, lo que quiere es meter más leña al fuego, más discordia, ese es una persona un poco enfermo, un poco. Hay gente, hermano, que a veces es tóxica. Hay gente que a veces es tóxica. Siempre están hablando de los demás, siempre están metidos en problemas, en confrontaciones, en chismes, en todo ese tipo de cosas. Y mire, yo le voy a decir una cosa, cuida tu corazón de personas así. Una persona tóxica te puede llevar a caer en una especie de decepción del cristianismo. Así, ya no quiero saber nada, y empiezas a etiquetar a todos son iguales. Y me hicieron esto y me hicieron aquello, y tú no hiciste nada. No, yo no hice nada, yo soy un santo. Sí, ahorita. No. Cuando alguien está metido en un problema y su nombre anda por ahí es porque algo hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos, hermanos. Y para responder la pregunta es, no te vayas por cosas sin importancia, porque todas las iglesias hay problemas. Más bien reconcíliate y ve que los problemas se puedan arreglar. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Está bien, está bien. Entonces, muchas gracias, hermanos, de mi parte. Y bueno, para la próxima, pues hagan sus preguntas también, guárdela para que cuando tengamos otro panel, pues la haga llegar a nosotros. Amén. Vamos a parar ahí, hermano, para no afectar mucho el tiempo. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.